viene ahora el tercer órgano dentro de la estructura de cumplimiento, que es el oficial de cumplimiento. En el caso de una cooperativa y para las cooperativas de tipo A, este debe ser de tiempo completo y exclusivo del sujeto obligado. Debe tener una formación profesional acreditada con el título universitario. Lógicamente, la experiencia asociada a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y ahora la incorporación de la gestión de riesgo. Y se comunica directamente con el directorio, Y, lógicamente, debe poner a aprobación del directorio la designación del funcionario de cumplimiento. Es el consejo directivo, el consejo de administración el que designa, pero a propuesta del oficial de cumplimiento. Y entre sus funciones tenemos la de asesorar al consejo de administración en temas relacionados a política y procedimientos preventivos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debe proponer estrategias para prevenir y gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Proponer al Consejo de Administración para su aprobación el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Debe ser partir de la base que es el documento principal por la que se rige la tarea de verificación de políticas y procedimientos de la entidad. O sea, al tener este manual, entonces, lógicamente, debe verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos que se incorpora dentro del manual de prevención. No solamente tener el manual, sino que las políticas y procedimientos de prevención se apliquen. Tenemos el caso, muchas veces vamos a encontrarnos con operaciones inusuales, o sea, con señales de alerta. En este caso, se debe analizar estas operaciones inusuales y ver si no lo podemos calificar como una operación sospechosa. Y, lógicamente, actualmente, implementar políticas y procedimientos para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y velar, el oficial de cumplimiento debe velar o verificar que los funcionarios del sujeto obligado cuenten con el nivel de capacitación apropiado en lo que respecta a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y, lógicamente, debe incluir la parte de gestión de riesgo. Es importante aquí mencionar de nuevo, repetir de nuevo que lo que respecta al manual de prevención tiene dos componentes, un componente de cumplimiento y un componente de gestión de riesgo. Y para poder tener una idea de lo que es cumplimiento, el cumplimiento viene a ser todos los controles que la cooperativa implementa. Por ejemplo, la parte de identificación y conocimiento del cliente, la parte que normalmente termina con el juzgamiento si la operación es sospechosa o no. La parte de capacitación de los empleados, la parte de auditorías, todo esto representa la parte de cumplimiento del manual de prevención. Y tenemos la parte referente a la gestión de riesgo. Y esto lógicamente implica
primeramente identificar los riesgos, medir esos riesgos, establecer controles y su posterior mitigación. Bueno, y yéndonos aún más dentro de las funciones, tenemos una de las fundamentales, es la de proponer las señales de alertas. Estas señales de alertas ya la CEPRELAC incorpora dentro de sus reglamentaciones y es uno de los anexos de esta reglamentación. Y debe mantener, al mismo tiempo, debe mantener un registro detallado de esas operaciones inusuales que por A o B motivo no se transformaron en sospechosas. Lógicamente, después de un análisis de estas operaciones inusuales por un plazo determinado que vamos a ver posteriormente, se transforma en una operación sospechosa o no. Y también acá debemos tener en cuenta que el oficial de cumplimiento elabora un informe anuales y pone a disposición del directorio. Y al mismo tiempo, las auditorías establecen informes anuales que también, en este caso, se pone a disposición de la CEPRELAC y el INCOT. Repito de nuevo, entonces los informes anuales que prepara el oficial de cumplimiento se pone a disposición del Consejo de Administración. Y el auditor, en forma anual también, pone a disposición de la CEPRELAC y el INCOT el resultado de su trabajo de verificación del cumplimiento de políticas y procedimientos antilavado de dinero. Y eso es lo que mencionamos acá. Hay una doble relación, uno con el directorio y otro con el auditor versus INCOT CEPRELAC. También en este artículo 16 que habla del manual, del programa anual de trabajo del comité del oficial de cumplimiento, vemos que esto se refiere a un cronograma donde se estima las actividades que se van a realizar, las fechas en que probablemente se van a realizar, quiénes lo van a realizar. Esto viene a ser el programa anual de trabajo y esto se pone, el oficial de cumplimiento pone a disposición del Consejo de Administración al inicio del año para su aprobación. O sea, el trabajo en la práctica del oficial de cumplimiento se hace en base a este programa anual de trabajo en donde se detallan las actividades a ejecutar, fechas y los responsables. Y esto es lo que le adelanté anteriormente, ¿verdad? Que el oficial de cumplimiento presenta su informe en forma anual al Consejo de Administración. Y la auditoría interna presenta su informe anual a la CEPRELAC y al INCOT. Esto se establece en el artículo 22 que vamos a ver posteriormente. Bueno, otro órgano que en este caso me olvidé mencionar viene a ser las gerencias. Estamos hablando de gerencias y ahí tenemos la gerencia general, que conjuntamente con el Consejo de Administración son los responsables de implementar el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Conjuntamente, la gerencia general con el Consejo de Administración. Después vienen los gerentes de áreas,
que tiene la responsabilidad de cumplir dentro del ámbito de su competencia con las medidas asociadas del control del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y también estas gerencias deben apoyar al oficial de cumplimiento en el desarrollo de su tarea. O sea, desde el punto de vista práctico, esto se nota bastante bien cuando la empresa o la cooperativa ya tiene un sistema de gestión de riesgo operacional. Y en el sistema de riesgo operacional vemos que los responsables directos por los controles vienen a ser los gerentes de áreas. Y en este caso, el oficial de cumplimiento actúa de apoyo, en este caso no es apoyo a esa gerencia para el cumplimiento, para la incorporación primeramente de los controles dentro de los manuales de cada una de esas áreas y su posterior control. Como mencionábamos, ¿verdad? El manual de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo que se ve en el artículo 19, ahí se detalla las políticas y procedimientos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y los puntos a incorporar en ese manual están en el anexo 1. Y ahí van a ver ustedes que es totalmente, es totalmente diferente de lo que actualmente tienen las cooperativas. Es decir, las palabras utilizadas y la estructura de este manual es totalmente diferente de lo que tienen las cooperativas, ya que este manual tiene principalmente, una parte muy importante del manual está la gestión del riesgo, o sea, la identificación, medición, control y mitigación del riesgo. Y otra parte está la parte de cumplimiento, o sea, de los controles. Entonces, se tiene que revisar este manual que se tiene actualmente y adecuar a la nueva reglamentación, llevando en cuenta lo establecido en el anexo 1 de esta reglamentación. Lógicamente, este manual debe estar acorde a la regulación nacional e internacional, principalmente de la GAFI. Y para ir concluyendo este punto, vamos a tener el código de conducta, además del manual de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La cooperativa debe tener un código de conducta que debe ser aprobado por el Consejo de Administración. ¿Y qué viene a ser el código de conducta? Son reglas generales que incorporan principios rectores, valores y políticas de carácter obligatorio de cumplimiento de los temas relacionados a la prevención del lavado de activos. O sea, su preocupación básica es incorporar principios rectores, valores y políticas que permitan el cumplimiento de las políticas y procedimientos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. O sea, es un refuerzo más. Y tenemos que establecer acá que cualquier incumplimiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo es una infracción y esta es sancionada. En este punto también la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la ley 1015/97 y sus modificaciones, principalmente las modificaciones del 2010 y del 2019, cambiaron totalmente el contenido de esta ley. Prácticamente quedó solamente el nombre de la ley y el año, y su contenido es totalmente diferente. Nosotros tenemos
un documento, así como estamos haciendo ahora con esta presentación relacionada a la ley 1015/97, que le aconsejo a leerlo. Es decir, básicamente leer la ley 1015/97, la vieja, después leer la ley referente a 2010 y la de 2019. Y ahí se tiene, en conjunto van a ver un cambio notable en lo que respecta a la prevención. Una cosa muy importante que también se incorpora en el Código de Conducta es el deber de reserva de todo lo que es tratado en términos de prevención dentro de la entidad. Es decir, solamente maneja la gente, en este caso el Consejo de Administración, el oficial de cumplimiento, el comité de cumplimiento, los temas relacionados principalmente al reporte de operaciones sospechosas. Entonces, nadie debe saber quiénes son los sujetos reportados a la CEPRELAT. Y lógicamente aquí en el artículo 21, que es más de forma, ¿verdad?, establece que los sujetos obligados deben contar con procedimientos de control interno relacionados al cumplimiento y mitigación del riesgo de lavado de activos. Esto lógicamente ya está incorporado dentro del manual. Y esto debe estar acorde con la legislación vigente nacional e internacional. Bueno, tenemos ya, hasta ahora vimos 4 componentes de la estructura de cumplimiento: el Consejo de Administración, el Comité de Cumplimiento, el oficial de cumplimiento, las gerencias. Y para terminar tenemos las auditorías. O sea, tenemos auditorías internas y auditoría externa. Tanto la única diferencia que yo encontré entre auditoría interna y externa es la independencia. Como la auditoría interna es realizada por personal, por empleados de la cooperativa, no tiene una independencia total, pero su función o su objetivo también va a la par de lo que hace el auditor externo. O sea, aquí, por ejemplo, en lo que respecta a una de sus funciones es evaluar la eficacia y el cumplimiento de las políticas y procedimientos y normas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto lo hace tanto el auditor interno como el auditor externo. Alertar al Consejo de Administración. Esto también es una función que hace el auditor interno y también el auditor externo a través de sus informes anuales. Alerta al Consejo de Administración. También el auditor interno y externo debe documentar las evaluaciones realizadas en lo que respecta al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y tanto el auditor interno como el externo debe comunicar el resultado de su trabajo al INCOD y a la CEPRELAT. Todas estas cosas, como ven ustedes, es parte de lo que hace la auditoría interna y externa. Tal vez, en lo que respecta a auditoría externa, si queremos encontrar alguna diferencia, esta sería evaluar la eficiencia y eficacia de la metodología de administración y mitigación de riesgo. Como es un órgano externo, entonces, tiene la posibilidad de hacer esa evaluación de eficiencia y eficacia de la metodología de administración de riesgo. Y también, nomás lo vamos a ver si encontramos
Es decir, su otra contribución que puede tener es en lo referente a la verificación del cumplimiento del sistema de capacitación, ya que es independiente, entonces tiene más poder de coacción para que se incorpore el sistema de capacitación anual. Bueno, como ven ustedes, tenemos acá 5 órganos. En este caso, como mencioné, ya 4, tenemos el 5 que son las auditorías internas y externas, que en el alcance solamente varía, ¿verdad?, en cuanto a su profundidad e independencia, pero los trabajos realizados por la auditoría externa prácticamente son muy similares. Con esto terminamos entonces